Saludo muy especial para todos los colombianos. Yo soy Holman Guevara, orgullosamente uribista. Quiero contarles y referirme frente al tema de la reforma laboral, puntualmente sobre unos temas que es de interés nacional. Ayer 8 valientes congresistas de la Comisión Séptima del Senado le dieron cristiana sepultura a la reforma laboral. Es cuestión de horas para que se le presente a los ciudadanos el acta de función de una reforma dañina y perversa. El señor Gustavo Petro apela a que la reforma laboral traía muchos beneficios a los colombianos y, generando el odio de clases como siempre, hoy le dice al país que los ricos de Colombia no le quieren pagar los derechos y las cosas que se merecen los trabajadores de nuestro país. Eso es mentira. Quiero decirle a los colombianos que hoy la informalidad es la que sostiene la economía de los colombianos, y en estos momentos hay más de 14 millones y medio de colombianos que están en la informalidad, y que dicha reforma laboral no soluciona ni el problema de desempleo ni de reactivación económica, pero sí beneficia a los sindicatos y a los más o menos de 6 millones de colombianos que hoy tienen empleo. Esos 6 millones son los que se benefician precisamente de esta reforma laboral, pero él manda unos comodines donde habla de las horas extras, donde con el respeto a las damas habla que a las mujeres que les llega el periodo pues que tengan unos permisos especiales. Eso es un canto de sirenas, porque aunque el pueblo colombiano quiera hacerlo y todos queremos lo mejor, con esas 3 o 4 cositas quería mandarlas adelante para confundir al pueblo, pero el grueso de la reforma no se la contó al país. Y les quiero decir a ustedes que en la reforma laboral, el señor Gustavo Petro, con esa reforma que presentó, si al empleador, si en una empresa llega el trabajador borracho, el trabajador no puede ser despedido ni puede ser enviado a la casa. Por lo tanto, el que lo contrata tiene que aguantárselo guayabao o borracho, porque a partir de la reforma laboral ese trabajador tiene unos derechos y no se le pueden vulnerar. Pueden creer que ese trabajador, sin que en la empresa haya un sindicato, todos se tienen que acoger a sindicatos, y entonces el vínculo entre la empresa y el trabajador desaparece y será entonces entre la empresa y el sindicato, manipulando directamente la contratación de los empleados. Es muy triste ver cómo en esta reforma laboral quieren acabar la productividad de Colombia, pero además hay un planteamiento que llama mucho la atención de la reforma laboral. Si una persona, si un hombre, hablemos de género, si un hombre decide con su esposa tener un hijo, cuando el bebé nazca, actualmente esa persona, hablo del hombre, tiene permiso de 2 semanas para compartir en su casa con su esposa y con su bebé recién nacido. Con la nueva reforma laboral pasamos de 2 semanas a 3 meses. Entonces a mí me parece insólito que de 2 semanas pasemos a 12 semanas, que son 3 meses, y entonces al empleador le toca conseguir una nueva persona. Quiero decirles a ustedes que la reforma laboral solo beneficia a los que hoy tienen trabajo, pero también pone en riesgo el empleo de más de 500.000 colombianos. Y esto es una cifra que preocupa al país. Por eso estos 8 valientes senadores de la República tomaron una decisión salomónica. Pero voy a decir lo siguiente: hay una senadora, Norma Hurtado, del partido de la U, que estaba en el bloque de los 9, se bajó del bus y hizo una ponencia aparte para congraciarse con el señor Gustavo Petro. Hay que decirle al partido de la U que nosotros no apoyamos este tipo de divisiones y que nos preocupa, porque en el pasado es el partido de la U de Juan Manuel Santos, de Armando Benedetti y de Roy Barreras los que le entregaron el país a las guerrillas y a los criminales de Colombia. Es el partido de la U, el de Armando Benedetti, que hoy está asesorando al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pero a renglón seguido, después de que pasa esto, llega el señor Gustavo Petro y hace una locución a todo el país, rodeado de su círculo más cercano de congresistas que hoy representan a la izquierda, al comunismo y a todo lo malo que le puede pasar a Colombia. Le notifica al país 3 cosas importantes. La primera, que como no se le aprobaron las reformas, rompe el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Dice además que va a convocar a una consulta popular. Esa es la primera decisión que toma. La segunda, nos invita a los colombianos a que reflexionemos, pero además convoca a las calles a manifestarse y que el pueblo se levante contra la democracia y las instituciones. Y 3, habla de un gran pacto nacional. Este pacto nacional del que habla el señor Gustavo Petro, ya sabemos quiénes lo componen: el ELN, las disidencias de las FARC, las autodefensas gaitanistas de Chiquito Malo, todas las bandas criminales de Colombia, que son más de 250, todos los de la primera línea, todos los jíbaros, ladrones y criminales de este país que se ven identificados en el gobierno del cambio. Nos amenaza de forma temeraria
y nos está pronosticando un segundo estallido social. Habla de una consulta popular, pero en esa consulta popular tenemos que decirle a los colombianos que Gustavo Petro arrancó fracasando, y arrancó mal, porque tenemos que decirle que se necesitan unas condiciones para que se dé esta consulta popular, o esta consulta de la que él tanto nos habla. Primero, según el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, esta consulta tiene que contar con la tercera parte del censo electoral, y para que se puedan aprobar las preguntas que haga en esta consulta el señor Gustavo Petro, tiene que contar con la mitad más uno de los sufragios válidos. Preocupa, además, con esto que estoy aclarando, que hoy en Colombia el censo electoral está tasado más o menos en cifras en 40.963.370 colombianos. Esta es la cifra de los que hoy están habilitados para votar. Entonces, con esa cifra, como el artículo 103 habla de la tercera parte, para que se le apruebe cada una de las preguntas del señor Gustavo Petro, va a necesitar 13.654.457 votos. Oigan bien, 13.654.457 votos. Se necesitan esos votos para que esta consulta funcione, pero además se necesitan los votos del sí por las preguntas que hace el señor Gustavo Petro, es de 6.827.229, y eso es lo que necesita en votos por el sí para que sean aprobados. Pero ojo, hay que aclarar que así el sí supere 6, 7, 8 millones. La cifra mínima es de 6.827.229, pero si se sacan 7, 8, 9 millones de votos, si no se cumplen con los votos que se necesitan de la tercera parte de los 40 millones, que son 13.654.000, todo se cae y se le derrumba. Yo tengo fe en la sensatez de los colombianos. Yo tengo fe en que este país es viable y no podemos dejarnos intimidar por el señor Gustavo Petro, por sus amenazas temerarias. Quiero decirles a ustedes que el señor Gustavo Petro hoy convoca una consulta popular, pero dice que además la va a hacer de forma rápida y expresa. Y nos preguntamos, ¿por qué siempre nos ha dicho que no hay dinero para los estudiantes del ICETEX? ¿Por qué no nos dice que no hay plata para la salud? ¿Por qué dice que no hay plata para las reformas agrarias? ¿Por qué no le ha cumplido con la compra de tierras a los colombianos? En todos los escenarios el señor Gustavo Petro nos notifica que no tiene dinero. Esta consulta popular le cuesta al país, a los impuestos, con los impuestos de los colombianos, más de 500.000 millones de pesos. Pregunto, entonces, ¿sí tiene plata para una consulta? ¿Sí tiene plata para comprar votos en el Senado? ¿Sí tiene plata para dar mermelada a los congresistas que se le han torcido al país? Pero resulta que no tiene plata para solucionar los problemas sociales de Colombia. Los programas sociales como Familia en Acción o Jóvenes en Acción, los impuestos que estaba subsidiando el ICETEX, no hay plata, pero sí hay plata para una consulta popular que le cuesta al país 500.000 o más de 500.000 millones de pesos. Lo que está pasando en el país muestra la incapacidad del señor Gustavo Petro, pero confiamos en la sabiduría de los colombianos. Dos recomendaciones importantes. Si el señor Gustavo Petro llama a las calles, nosotros también saldremos a defender lo que nosotros creemos y queremos de Colombia, y tenemos que salirlo a defender en las calles. Ojo con la violencia que están promoviendo desde el gobierno de Gustavo Petro. Es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros tenemos un momento de oro para defender al país, pero tenemos la fe en Dios y en la sabiduría de los colombianos, que aún bajo las amenazas no va a prosperar ningún proyecto político de Gustavo Petro. A ustedes les quiero decir que aquí estamos firmes en esta lucha, que el Partido Centro Democrático, el único partido que no se le ha entregado a Gustavo Petro, que no tiene puestos, que no tiene burocracia, es un partido que fue formado y estructurado bajo la austeridad de la burocracia y solo en el juego de las ideas. Vivimos 8 años de suplicio al lado de Juan Manuel Santos y logramos resistir. Y aquí les digo a todos ustedes que hemos resistido estos 2 años de gobierno del señor Gustavo Petro, y vamos a resistir lo que queda, porque cada día más de Gustavo Petro es un día menos de este gobierno trágico que resultó peor que el propio COVID-19. Sí hay esperanza, debemos resistir, y ojo, porque Gustavo Petro viene en todo por el todo, viene por nosotros, viene por Colombia, viene por Uribe y viene por todos los que hoy no pensamos como él. Ojo, porque no podemos seguirle dando rienda suelta y largas a la izquierda y al comunismo en Colombia. Un abrazo para todos.
Yo soy Holman Guevara.